Hola, soy Héctor de Alessandro. Muchos de ustedes me conocen de Barcelona, España y también de nuestra América, en concreto de la República de México. Continuamos en este segundo video con todo este desarrollo de cómo es que un problema sistémico, una situación sistémica que se resuelve en una constelación familiar es en realidad un asunto de estar en trance. Cuando hablamos, por ejemplo, de que una persona está congelada en una situación, haciendo con esto referencia a una palabra que se utiliza dentro del conjunto de las etapas del duelo, de lo que estamos hablando en realidad es que la persona se quedó en un trance, se quedó congelada, como se dice en ese concepto con el cual se designa una de las etapas del duelo, se quedó en cierta situación que está en el pasado. Literalmente la persona está viviendo en el pasado, literalmente está viviendo en su interior una gama de emociones, una gama de respuestas emotivas y neuronales que están situadas en el pasado. Por eso, como decíamos en el video anterior, la persona habla de aquella situación tan del pasado como si estuviera esta en el presente. Bueno, pues todo esto, que pues fue el producto de algún tipo de shock, de impronta, de impacto, o el producto de una grabación continuada, de una programación continuada, es algo que hemos visto que en un proceso de hipnosis, de programación neurolingüística o en una sesión de constelaciones es algo que entre 20 minutos y 1 hora 10 aproximadamente podemos desmontarlo de tal manera que la persona vuelva a tener respuestas vitales, respuestas emotivas, respuestas complejas, utilizando la totalidad de los recursos de su cerebro, de su inteligencia, de su sensibilidad. Es decir, un nuevo proyecto de vida, una nueva puerta abierta a un futuro mucho más interesante. Entonces, habíamos enumerado previamente los procesos mediante los cuales cuando haces trance con una persona, relajación profunda, la introduces. Ya hemos hablado del estado de confusión y el estado en el cual tú interrumpes una acción que la persona está desarrollando, una pauta de comportamiento, una pauta emocional, una pauta mental, y la dejas como si dijéramos, habíamos escogido esta expresión del inglés en stand-by, y ahí se puede introducir nuevos aprendizajes. Pero hay más. Fíjense que no habíamos explicado, por ejemplo, estos procedimientos cuando somos pequeños, cómo los utilizan los adultos, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, distintas figuras de referencia que contribuyeron en nuestra crianza, cómo los utilizan de manera involuntaria, inconsciente, insospechada para nosotros que somos niños, para de alguna manera programarnos. Por ejemplo, a veces nuestra madre igual nos llamaba, o nuestro padre, y nos decía fulanito, y dábamos una voz muy alta, un grito. Cuando esto sucedía, el niño, la niña que tú eras, se quedaba congelado directamente, paraba de respirar, se quedaba en stand-by, y a continuación venía algo, venía un mensaje. Entonces piénselo en términos de procesos de grabación hipnótica de mensajes. Te pegan un grito y dicen ¡Héctor! Y tú, Héctor se queda congelado, se queda quieto, no puede moverse, no sabe qué hacer, y entonces viene una voz que le dice, mira que eres tonto, y baja el volumen, o mira que eres idiota, o le dice un mensaje positivo totalmente diferente, también existe esta posibilidad. Pero la clave aquí es que hay una alteración de un patrón, en este caso el volumen de la voz, en este caso de figuras de referencia, papá, mamá, te gritan, te dejan en stand-by y a continuación viene un mensaje. Claro, pasan luego 40 años, uno tiene problemas, va al psicólogo, va al terapeuta, va al coach y uno no entiende por qué cuando uno comete un leve error se dirige a sí mismo y usa palabras como mira que eres tonto, qué idiota, etc. Y usas exactamente aquellas palabras que fueron repetidas y repetidas y repetidas y repetidas una y otra vez cada día durante toda tu infancia, sobre todo en momentos cruciales que te dejaban hipernervioso cuando te pegaban el grito, porque decías en tu interior, si tú hubieras tenido un pensamiento de características verbales, hubieras dicho, ay Dios, ¿qué he hecho ahora? ¿No? ¿Qué estoy haciendo ahora? ¿Qué pasa ahora? Que es la impresión que te produce cuando pues, te pegan un grito y tú entras en estado de alerta total y suspendes
los filtros críticos y cualquier mensaje que sea que se produzca entra sin dilación, entra pasando directo a grabarse en depósitos, digámoslo así, del inconsciente. ¿Ok? Entonces ese es un modo en que lo hacían. Por supuesto que algunos niños les decían, cuando el niño iba a meter el dedo en el enchufe, venía mamá y decía, y bajaba el volumen en lugar de subirlo. Y entonces en lugar de decirle palabras desagradables, igual le decía, ¿cuántas veces te tengo dicho que no te acerques a esto, mi amor, porque es peligroso, etc.? Bueno, pues en este caso la grabación es distinta, la grabación va a ser otra, el mensaje va a ser otro. E incluso esa persona cuando sea adulta, cuando le den un mensaje muy negativo, también se lo van a decir en ese tono dulce, le van a decir, mi amor, acabo de vaciarte la cuenta bancaria y acabo de convocar a nuestro abogado para que te haga un juicio. Se lo van a decir en ese mismo tono, como si esa programación que tenemos atrayera mágicamente un tipo o gama de experiencias y no otras, ¿ok? Atraemos algo que ya lo tenemos grabado. En este sentido, por ejemplo, un procedimiento hipnótico altamente eficaz que usan los padres y que Verne lo constata es decirle a alguien que haga algo que no puede hacerse, una no acción, diría en tensegridad Carlos Castaneda. Eso típico que te dicen, no quiero verte delante de mi vista. Claro, tú eres niño, tienes 4, 5, 6, 7 años y dices, no me quiere ver delante de su vista. ¿Y qué hago? Porque no me están diciendo, vete a tu cuarto a estudiar, vete a tu cuarto, no tienes tarea para hacer. No me están diciendo, ¿por qué no pintas esos cuadros tan bonitos que te gusta pintar a ti? Me están diciendo lo que no quieren que haga. Y entonces cuando me dicen que no quieren que haga algo, uno normalmente se queda pensando, ¿y qué hago? Y hasta ahí todo estaría muy bien. Sería sobrellevable, digerible. Pero el problema es que a continuación los adultos se especializan en agregar alguna frase, muchas de ellas de muy mala entraña, a muy bajo volumen y dan un mandato que con el paso de las décadas será un tremendo detonante. Porque no te dicen, no te quiero ver delante de mi vista. Te dicen, a ver si te largas ya de esta casa, a ver si ya desapareces de mi vida, a ver si ya te portas de una vez como se debe comportar un hombrecito, a ver si haces ya esas tareas que no sabes hacer, a ver si, etcétera. Entonces, ponen una acción que no se puede hacer, te dejan en stand-by, trance, y a continuación ponen un mensaje. Hay un famoso caso narrado por Eric Verne en el tremendo libro de ¿Qué dice usted después de Sidola?, de una chica de 36 años que, gracias a Dios, llega a la terapia y comenta lo siguiente, que cuando era muy pequeña su padre practicaba el siguiente deporte. Se sentaba en el sofá, miraba el deporte, el fútbol en la televisión y bebía cerveza. Y cuando la niña venía, el padre le decía, haz el favor, desaparece de mi vista ya, muérete. Haz el favor de desaparecer de mi vista, muérete. Esto continuamente. Claro, esto programa a un ser humano. Y más cuando la niña, ante aquellas palabras tan impactantes, miraba a su madre en demanda de auxilio. Primero sin entender del todo el significado, pero captando la emoción tan negativa que venía de esas palabras pronunciadas de aquella manera. Y luego ya, sabiendo además el significado, miraba a su madre en demanda de auxilio. Y la madre era de estas evasivas que le decían, ay, mija, pues ponte las zapatillas que te vas a resfriar. Hazme el favor, ponte las zapatillas abrigadas para andar por casa, no andes descalza que te vas a resfriar. Entonces el padre le decía, desaparece de mi vista, muérete ya. Y ella miraba a la madre y la madre decía, por favor, ponte las zapatillas que te vas a resfriar. Bueno, cuando tuvo 36 años y se lanzó al río Hudson en Nueva York, aunque era verano, no olvidó ponerse las zapatillas de abrigo para no resfriarse. ¿Y saben por qué? Porque eso estaba programado mediante procesos hipnóticos verbales. Le obligaban a oír que no hiciera algo y a continuación un mandato. Dice Verne que más del 90% de las mujeres que entran a urgencias con intentos de suicidio acaban de recibir un mandato dicho a muy bajo volumen por su marido que le dice, haz el favor, mátate ya.
y ellas, como está programado, obedecen. Así obedecemos todos. Por eso vestimos de cierta manera, usamos ciertas joyas, nos maquillamos de cierto modo, concurrimos a determinados lugares, nos relacionamos con determinado tipo de persona, tenemos determinado tipo de problemas y no otros, porque están programados y fueron programados mediante todos estos procedimientos. A lo largo de nuestra infancia han ido repitiendo esto. Para que ustedes se hagan una idea de en qué medida y grado estas cosas fueron repetidas y repetidas hasta grabárnosla, les voy a dar una cifra que se la oí, bueno, la leí y luego se la oí a un gran maestro de programación neurolingüística, Alain Ribeiro, cuando fue a Barcelona en los años 90 a finales y dio uno de sus cursos, que fue la primera persona que yo conocí que hacía programación neurolingüística. Un famoso neurocirujano brasileño que, viviendo ya muchas décadas en Nueva York, se dedicó enteramente a la PNL y a la redacción de libros de PNL. Él comentaba en uno de sus libros y en vivo y en directo en sus talleres y conferencias que a lo largo de los primeros 14 años de vida a los niños les daba una cifra X veces no. Yo agarré mi calculadora, como siempre, y saqué cuentas y dije, bueno, pues si los niños entre los 0 y los 8 años aproximadamente duermen tantas horas por día y a partir de ahí hasta los 14 duermen tantas, la totalidad de horas de vigilia es tanta. A ver, todas estas veces que le dijeron, no, no hagas esto, Pepito, no, no hagas eso, no, no toques aquello, no, no te toques ahí, yo hago la división y me salían 2 noes por hora durante los primeros 14 años de vida. Ahora imagínense ¿de dónde saldrá que nos cuesta tan poco decir no a lo largo de la vida a veces a cosas extraordinarias y maravillosas que otros seres humanos extraordinarios y maravillosos nos invitan a hacer y nosotros tenemos muy pronto, siempre listo y preparado el no? No, no. Es que hemos sido programados, entre otras cosas, con un no. Claro que hay gente que tiene programaciones más gruesas, más complejas, más complicadas. Lo vemos cuando salimos a la calle. Pasa una persona vestida totalmente incongruente, con un piercing, con un tatuaje, con una ropa que combina una ropa cara con una ropa barata, con una cara del Che Guevara, con una cara de John Lennon, con una cara de no sé quién, y con unos zapatos que unos de un color y otros de otro, y uno ve a esa persona y piensa, ¿a dónde va en la vida? Y el a dónde va es como un nudo incomprensible, un nudo de conexión de carreteras que no tiene salida para ningún lado y que viene de un lugar muy concreto. ¿Saben de dónde viene? De la cantidad enorme de mandatos incongruentes que se le ha dado a la persona, unos en un sentido y otros en sentido contrario. Al final la persona no sabe a dónde va en la vida en términos generales. Hago este ejemplo extremadísimo para que se entienda de qué estamos hablando. Pero esto en terapia es frecuente. John Locke no se equivocaba cuando decía, constato que mucha gente conspira contra sus propios intereses. ¿Por qué conspiran contra sus propios intereses? Porque tienen mandatos incongruentes, contradictorios entre sí, instalados de manera hipnótica, que los hace de alguna manera permanentes, hasta tanto no se cambien, en el mismo estado, yendo a alfa y modificando el mensaje y toda la imaginería mental que rodeó en origen a esa impronta original que grabó estos mensajes. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir por allí. Fíjense que en casa nosotros aprendemos muchísimas cosas. En el hogar me refiero. Aprendemos, por ejemplo, qué conviene sentir y qué no conviene sentir. En este sentido, y para que lo entiendan, pongo un ejemplo personal. Cuando yo nací, mi mamá tenía 46 años de edad, mi papá tenía 55, y ellos, por el motivo que fuere, se consideraban viejos, mayores, ya muy adultos, cansados de la vida, y tenían una filosofía negativa de la vida, una filosofía de estamos de vuelta de todo, la vida es una decepción, etc. Bueno, en ese contexto nazco yo, un niño muy vital, muy alegre, muy danzarín, muy saltarín, muy que quería jugar, divertirse, ser creativo, expresar su creatividad, que le contaran cuentos aunque fueran las 3:30 de la madrugada, etc. Y obviamente la energía de mis padres no daba para tanto, sobre todo la de mi papá, no alcanzaba. Entonces, en algún momento yo acababa recibiendo pues un castañazo de mi madre y me decía, ponte ahí contra la pared, no sé qué, pórtate bien. Bueno, en el rincón luego recibí un bofetón, pues se llora y uno le cuesta arrepentirse porque uno es niño y mantiene la dignidad, pero hay un momento en que los niños dicen, bueno, si no cedo no consigo lo que quiero, si no cedo no consigo amor.
Entonces ese niño volvía, apoyaba la cabecita en la falda de mamá, fingía un arrepentimiento que no sentía, le pedía perdón, decía que se iba a portar bien, juraba enmienda a partir de ese momento, y entonces entendía implícitamente que si estaba más o menos deprimido, la cosa iba a ir bien, pero si estaba muy vital, la cosa iba a ir mal. Bien, eso hasta ahí dice uno, bueno, pues una cosa que pasó, pero puede no haber tenido consecuencias. Pero aquí, que cuando yo tengo 20 años y en Uruguay salgo al mundo y conozco una chica y conozco otra, etcétera, como todas las personas, tengo un ideal de persona con la que quiero ir y disfrutar. Pues esas personas, esas mujeres apasionadas que yo deseaba, no venían. No, venían protopsicólogas o declaradas psicólogas que veían en mí una depresión larvada de la cual querían curarme. ¿Y de dónde salía esto que ellas veían? Pues de lo que yo había aprendido en casa. Yo había aprendido en casa que si estaba triste, apocado y deprimido, me querían. Y entonces eso, tú quieras o no, lo transmites. La gente lo ve. Yo iba a la discoteca y de pronto me miraba alguna muchacha muy animada y yo saludaba, sonreía, pero me miraba a otra con cara de psicóloga y yo ponía una cara así triste y ya, pues la psicóloga estaba pegada a mí intentando hacerme un tratamiento. Así funcionamos, así vamos a la vida, sabiendo que unas cosas pues no las podemos mostrar, sabiendo que otras debemos llevarlas por delante. Esto es otra programación más, esto es una grabación, pero no acaba ahí. Dice Verne cosas tremendamente sabias y dice algunas bien divertidas y bien interesantes, pero al mismo tiempo tristes, como es la vida. Y dice esto: los seres humanos antes de los 7 años, entre otras cosas que aprenden a hacer, es administrar el tiempo, estructurarlo a largo plazo. Y habla él de 2 tipos de estructuraciones. Habla de una que es estructurar en función de un tiempo de meta y otra que es en función de tiempo de reloj. ¿Y en qué consiste esto? Pues consiste ni más ni menos que en lo siguiente: que a algunos nos han dicho, por ejemplo, ya verás, cuando tengas tu primer hijo, verás cómo te sientes, vamos a poner algo positivo, te sientes muy realizada. Entonces esa muchacha tiene 20 años, tiene 25, tiene 30, 35 o 40, los que tenga, y tiene su primer hijo. ¿Y cómo se siente? Realizada. A menos que tenga un montón de mandatos en sentido contrario, se va a sentir realizada. Eso quiere decir que hay una parte del tiempo de su vida que quedó estructurado por repetición y programación temprana en la familia, y esa persona, al cumplir esa meta que se estableció allí, va a sentir lo que se espera de ella que sienta, y es positivo y está bien. Ahora bien, a otros nos han dicho: no, tú no te preocupes, por muchos errores que cometas, cuando uno llega a los 40, vas a ver que como una sabiduría exuda de ti y sientas cabeza. Bueno, pues esto gracias a Dios me lo dijeron a mí a los 40, por muchas locuras que hubiera hecho antes, sentí una asombrosa especie de sabiduría que exudaba por todo mi cuerpo y que me hizo más o menos sentar cabeza, pero me hizo volverme, diría yo, algo que agradezco, como muy sensato. ¿Ok? Y no tuve que hacer nada para eso, porque eso fue programado. Bien, así programan a largo plazo en función de tiempo de meta o tiempo de reloj. Tiempo de reloj es bien fácil. Cuando tengas 25 años te va a pasar tal cosa, cuando tengas 30 te va a pasar tal otra. Ya verás, cuando cumplas 60 te va a pasar tal cosa. Ya verás, cuando llegues a los 65 y tengas tales cambios corporales te va a pasar tal otra. Y tú procuras que eso sea una profecía autocumplida en tu vida. Por amor a tus padres, diría Hellinger. En cambio, el tiempo de meta no se rige por el de reloj, sino por eventos. Cuando te cases, cuando tengas tu primer trabajo, pasará tal otra cosa. Cuando ya tengas tu segundo trabajo, pues pasará tal cosa. Cuando compres tu primera casa, pasará tal cosa. ¿Ok? Estas predicciones, que generalmente se cumplen, a menos que se cumplen literalmente o se cumplen de manera atrabiliaria y extraña y complicada, si tenemos ese cruce de mandatos, prohibiciones y permisiones extrañísimo que se llama el guión de vida, el guión del que habla Eric Berne, que se manifiesta y muchísimo en las constelaciones familiares cuando vemos qué aprendizajes trae la gente de su propia casa, ¿no? Los hombres que aprendieron a hacerle infiel a todas sus esposas, mujeres que aprendieron a quejarse de antemano del marido cuando aún no ha hecho nada y lograr así que haga algo muy poco interesante y aburrido, pero que logra con eso cierto dramita, etc. En ese camino de programación se produce un evento
bien interesante, y es el siguiente. Fíjense que cuando hablamos de programación puede ser que algunas personas piensen un proceso inhumano propio de un campo de concentración o un campo de entrenamiento militar donde la gente en unos laboratorios le meten unos mensajes y no sé qué. Bien, todo eso es posible, pero el campo de entrenamiento de la mente más grande que existe es la familia, y ahí es donde más cosas te programan. ¿Y cómo te las programan? Bueno, con procesos hipnóticos como los ya enunciados, que hemos enunciado 3. La interrupción, la generación de confusión para introducir mensajes y el mandato de acciones negativas que no puedes cumplir acompañadas de un detonante, que es una frase que te dice lo que tienes que hacer y generalmente es negativo. Pero la mayor parte de la grabación no se da de esta manera antes de los 7 años, se da en la vida cotidiana, en el diario vivir, con palabras amables muchas veces, y las grabaciones son muy positivas, son buenas, cuando el niño sigue el ejemplo de papá y el ejemplo de mamá u otros referentes que haya en el hogar y los va imitando y va haciendo lo que ellos hacen, ¿ok? Y entiende cómo se hacen esas cosas y siente en su cuerpo cómo es sentirse cuando se hacen esas cosas. Y así se aprende en procesos automáticos. Pongo ejemplos. Cuando nosotros nos criamos, aprendemos todo acerca del cuidado de los niños. Lo aprendemos por cómo mamá y papá nos cuidan a nosotros, de modo tal que cuando somos adultos y tenemos un hijo y una noche nuestro hijo, por desgracia, tiene fiebre, nosotros de inmediato sabemos qué es lo que hay que hacer. No precisamos ni llamar a alguien ni consultar un manual. Sí, claro, llamamos al médico por las dudas porque hay una gama de escenarios que no controlamos y que queremos predecir que no se presente, queremos lograr que no se presente. Pero la mayor parte de la acción la hemos visto hacer en casa. Unos la hemos visto hacer en paz, con cierta distancia profesional. Otros la hemos visto hacer en casa en un ataque de locura. Hay hogares donde todo el mundo se vuelve loco, ¿no? Cuando el niño tiene fiebre o cuando pasa alguna cosa de este tipo. Y otros la han visto hacer esas cosas en distintos estados emocionales, ¿no? Hay familias donde todo se hace en histeria total. Bien, y entonces nosotros hemos aprendido eso. Eso es automático. El niño se empacha, yo sé qué hacer. El niño tiene fiebre, yo sé qué hacer. Eso es el padre interiorizado que opera en automático. No hay que consultar un manual, no hay que consultar nada. Ya sabemos qué es lo que hay que hacer. Eso es una programación. Eso es una grabación temprana y nosotros sabemos ejecutarla. ¿Cuál es la clave de esta grabación? Que no hay que pensar. Es automática. Cuando algo lo haces y no lo tienes que pensar, es que ya fue grabado. Cuando tú escribes una carta manuscrita o en la computadora y no cometes faltas de ortografía, es que ese aprendizaje ya está realizado. Quiere decir que esa grabación ya fue hecha, esa programación ya fue hecha. Cuando tú, por ejemplo, ante un evento más o menos dramático, ¿no? Se cae un pariente tuyo, se quiebra una pierna, hay que llevarlo al hospital, tú actúas con cierto aplomo, pues quiere decir que tú aprendiste eso en algún lugar. Tú fuiste programado con aplomo ante esos eventos, en el hogar, ¿ok? No en un lugar extraño ni en una academia, no, en el hogar. Ahí aprendiste el cómo se hacen ciertas cosas, ¿ok? Ahora bien, también aprendiste unos elementos para distribuir el tiempo a lo largo de la vida y usarlo impresionantemente precisos, claros en su normativa, la normativa de acción dentro de estos eventos rituales o pasatiempos que se llaman, y otros, y los aprendiste con una precisión pasmosa propia de la programación. ¿Y cómo se llaman este tipo de eventos en análisis transaccional, que es el antecedente directo de las constelaciones familiares? Se llaman, por ejemplo, los primeros de todos son pasatiempos. ¿Y qué es un pasatiempo? Bueno, un pasatiempo es un género de interacción o conversación o transacción que yo llevo a cabo con personas cuyos sentimientos en realidad no me interesan en lo más mínimo, y a ellos los míos tampoco. Cumplimos con las formas, porque no somos maleducados, porque necesitamos conseguir ciertas cosas, pero no vamos a ir más allá. No hay una mala intención, pero no vamos a ir más allá. Es el tipo de relación que yo tengo, por ejemplo, cuando voy a la tienda de la esquina a comprar algo, o a la farmacia, o al supermercado, y digo por educación, buenos días, ¿qué tal está usted?
me alegro de verle otra vez, por favor, deme tal cosa, bueno, gracias, hasta mañana. Comentamos el tiempo, parece que va a llover, parece que va a salir el sol, sí, ojalá. Su hijo dio el examen, bueno, pues felicítelo si sacó una buena nota. Su hijo va a dar el examen, bueno, deséele suerte de mi parte, me lo saluda de mi parte, etc. Todas estas formalidades forman parte de los pasatiempos. En estas interacciones que se llaman pasatiempos, nosotros no estamos implicados. Podemos desimplicarnos. Preceden a veces a interacciones más fuertes, de amor, de amistad, etc. Son el preámbulo, ¿no? O sea, como que a partir de cierto momento, si estamos en una conversación de esa superficial y alguien dice, ¿y tú de qué signo del zodiaco eres? Como que pasamos a otro nivel. Pero si pasamos a otro nivel, el otro lo entiende, porque está igualmente programado que yo. Y si quiere pasar, me da señales claras de que quiere pasar. Y si no quiere pasar a ese otro nivel, también me da indicaciones y señales claras de que no quiere pasar. Y pongo un ejemplo grotesco. Imagínense que va a la farmacia o a la tienda de alimentos de la esquina un señor, le atiende una chica, la chica simplemente le está expendiendo leche, agua y embutidos, y él pues le dice un piropo con el cual pretende pasar más allá. Ok. La chica no nació en la nada, no nació en la luna ni en Marte, y va a entender esos segundos mensajes o paramensajes o metamensajes, y según un sistema de decisión propio de ella interno va a decidir sí o no, y va a abrir esa puerta de comunicación o ventana, como se dice hoy en día, o no. Y la otra persona tiene que entender que esa ventana se ha abierto o que no se ha abierto. Si no lo entienden, es que tienen un problema de comunicación, ¿ok? Pero bueno, eso ya es otro cantar. El caso es que ese tipo de interacciones se pueden regular, y se regulan sobre todo porque no hay una implicación emocional muy fuerte. Se puede parar la intensidad de la emoción si esta resultara creciente. Eso es lo que se llama pasatiempo. Ahora pasemos a algo que va más allá. Se llaman rituales. Se llaman así dentro del contexto del análisis transaccional. ¿Qué es un ritual? Un ritual también es una interacción con otra persona o con otras personas en donde todo está otra vez fuertemente pautado. Pero ahora yo tengo la opción de vivirlo desde el intenso dramatismo emocional o no. Y generalmente muchas personas viven los rituales con un intenso dramatismo emocional. Tanto que a mí me han llegado a decir en talleres míos, personas me han dicho, yo solo vivo intensamente a través de los rituales. ¿Ok? ¿Y a qué hacemos referencia cuando hablamos de rituales? Pues son conductas sociales, son psicosociales, pero eminentemente sociales, que están fuertemente pautadas. Por ejemplo, algunos rituales son: casarse es un ritual, hacerse novia o novio de alguien es un ritual, enemistarse con alguien es un ritual, acceder a un trabajo, a una entrevista de trabajo y entrar a una institución a trabajar o a una empresa es un ritual, hacerse amigos dentro de esa empresa y socializar es un ritual. Y para todas esas etapas de cada uno de esos rituales hay unos pasos que yo no los puedo adelantar groseramente ni los puedo enlentecer demasiado, y que los otros van a entender que yo tengo cierto ritmo y lo van a respetar o lo van a alentar o lo van a frenar de alguna manera a mi ritmo, ¿ok? Yo no puedo entrar a un trabajo y pretender ser el primer día el líder de la manada y aplastar a todos y que todos hagan lo que yo quiero. No, eso tiene que ser mediante pasos, y los otros me tienen que admitir primero y yo tengo que ir sentando bases paralelamente o contemporáneamente, ¿ok? Vamos a poner un ejemplo estrambótico de los que me gusta poner a mí. Imaginemos, cosa que no sucede, que yo tengo una hermana. Nunca tuve una hermana. Imaginemos que esta hermana se casa. Imaginemos que esta hermana se casa, como pasa tanto en el mundo, con alguien que a mí no me gusta, cosa que a ella no debería importarle un comino y a mí tampoco. Pero hay familias que en el área del comportamiento ritual permiten la entrada o la inmiscusión de unas personas en las vidas de otras por el propio proceso del ritual, porque el ritual aparentemente lo permite. ¿Ok? Entonces imaginemos que yo no estoy a gusto de que mi hermana se case con X persona y se lo comunico y ella dice que no, que se va a casar, y entonces yo, que soy fuertemente ritualista, digo, pues entonces no iré a tu casamiento. Y entonces resulta que después llega el casamiento y no voy.
Entonces, esto quiere decir que yo estoy rompiendo con una pauta que se espera de mí, de un comportamiento ritual que tiene una implicación emocional y va a tener una consecuencia. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? Bueno, estas dependen de cuán apegados a los rituales estén los otros. Si mi hermana realmente me quiere a mí y los rituales me nefrego, va a decir, bueno, pues es mi hermano, ya hablaré con él, está medio chiflado, a mí me da igual, yo lo quiero igual. Pero hay otras personas que no tienen esta filosofía de vida y están fuertemente apegadas a rituales, por motivos que ellos sabrán, están fuertemente apegados. Entonces mi comportamiento va a tener unas consecuencias. Ahora imaginemos personas auténticamente adictas a las emociones propias de los rituales. Alguien va a ese casamiento y dice, ¿dónde está Héctor? No vino al casamiento de su hermana, esto me las va a pagar, esto no se le hace a una hermana. Ya asume esa bandera y entonces se emborracha y se cae y le tira el pastel de novia a mi hermana al suelo y le arruina su casamiento, pero porque está fuertemente indignado por mi comportamiento. Eso es comportamiento ritual, ¿ok? Entonces, les pongo un ejemplo de los comienzos de la sociología, Paul Lazarsfeld, etc. En cierto momento, los reclutas estadounidenses que estaban destacados en Gran Bretaña, cuando vuelven a Estados Unidos, vuelven en un número abrumadoramente escandaloso, casados ya con hijos, o sea, tienen el hijo y luego se casan y traen a la esposa inglesa a los Estados Unidos. Entonces Lazarsfeld y todos los listos estos de la sociología dicen, aquí hay algo que investigar. Y investigan, ¿y qué encuentran? Encuentran que, a diferencia de en otros lugares de destino de las tropas estadounidenses, que creo que murieron en toda la guerra, pues, en 2000, contra los 10 millones de chinos y los 29 millones de rusos, no se casaban tanto y mucho menos venían con un hijo y luego se casaban, ¿no? Porque respetaban ciertas normas religiosas. Y entonces dicen, ¿qué es lo que pasa aquí? Y lo que detectan es bien interesante. Detectan la conjunción de dos comportamientos de tipo ritual que se leen mutuamente, se leen mal y esto tiene consecuencias. Descubren lo siguiente, que los soldados estadounidenses, cuando conocían a las jovencitas de clase media británicas, mientras estaban allí destacados durante la Segunda Guerra Mundial, las invitaban a salir, a ir a ver la caída de los misiles en Londres y enseguida le daban un beso de esos que en España se llama un beso de tornillo, con la lengua hasta el fondo de la garganta. Y esto en el ritual de noviazgo inglés quería decir que el chico va en serio, entonces ellas abrían su corazón y más cosas y quedaban embarazadas. Bien, pero en el ritual inglés de noviazgo, ¿qué pasaba? Que esos besos se daban cuando ya la cosa estaba muy avanzada. Entonces, claro, para ellos era un beso demostrativo de que ellos eran un héroe de película de Hollywood, un joven viril. Entonces, en la primera cita daban ese beso. Eso la otra, la chica, ¿cómo lo leía? Lo leía, este hombre quiere en serio conmigo. Y entonces se entregaba en términos sexuales y acababan con un hijo y casados. ¿Qué se juntaban aquí? Bueno, pues como dicen en España, el hambre y las ganas de comer. Dos comportamientos rituales bien diferentes se encuentran, cada uno lee una cosa diferente y la consecuencia, bueno, en definitiva, no le hacen mal a nadie teniendo hijos ni casándose, o sea que felices que hayan tenido este comportamiento al fin, pero esto es lo que hacen los comportamientos rituales. Te llevan por un camino de vía única quizás, o de vías alternas, pero que está señalizado y tú siempre sabes para dónde ir. Y sabes algo muy importante que también lo compartes con los rituales, con los pasatiempos, y es que en todo momento sabes qué tienes que hacer y qué tienes que decir para seguir adelante con ese comportamiento, sea pasatiempo o sea ritual, o para cortarlo. ¿Y por qué lo sabes? Porque está fuertemente programado en ti antes de los 7 años. Luego de los comportamientos rituales, ¿qué más viene para estructurar nuestra vida en la teoría del análisis transaccional de Eric Berne? Vienen los juegos psicológicos. En los juegos psicológicos también hay una programación que predice lo que tú puedes hacer y decir. Lo que lamentablemente sucede es que qué es lo que puedes hacer y decir para que cada vez todo vaya peor. Porque los juegos psicológicos son esos juegos a los que se entrega la gente que hace que acaben, si son grandes profesionales del juego, como dice el propio Verne, en 4 caminos posibles: la comisaría, la sala de urgencias del hospital, el juzgado y, si son realmente profesionales, en el cementerio.
¿Ok? Por suerte no es la mayoría de la humanidad la que acaba en estos derroteros, pero los juegos psicológicos se caracterizan por esto. ¿Y cuál es la definición de Verne de un juego psicológico? Es una interacción, una transacción compleja en la cual hay una ganancia ulterior. Una ganancia de tipo emocional, que no siempre es positiva, no, es un juego psicológico. El comportamiento es adictivo, es compulsivo. El jugador quiere subir la apuesta. Ese tipo de discusiones que empiezan diciendo, te descubrí, o sea, me querías engañar. Claro, por supuesto, como si yo hubiera pensado que tú eres tonto, yo ya sabía que te estaba engañando. ¿Lo reconoces? Sí, claro que lo reconozco. ¿Qué te piensas? Y entonces va subiendo, va escalando hasta que llega a unos niveles insoportables y aparentemente no hay vuelta atrás. Bueno, no hay vuelta atrás hasta que el jugador se retira de la mesa, que es lo que una persona sana, que recuerda que puede cambiar, hace al fin. ¿Ok? Lamentablemente, la mayor parte de los jugadores compulsivos sigue hasta el final. ¿Qué es la ganancia ulterior? Pues Verne pone un ejemplo un poco triste, que es el siguiente. Imaginen un terapeuta novato, ingenuo, dice él, que recibe a su cliente y su cliente le dice, lo mira con cierto grado de comprensión y hasta compasión y le dice, ¿de verdad usted tiene fe en que me va a curar? Y el terapeuta ingenuo ve tanta sinceridad que le dice, hombre, claro. Y entonces el paciente, que es un jugador empedernido, le dice, ¿cuánta soberbia hay en usted? Esto deja totalmente fuera de juego, deja por supuesto en stand-by hipnótico al terapeuta ingenuo y el cliente que es adicto a los juegos psicológicos obtiene un resarcimiento muy negativo de índole totalmente emocional. Con esa frase lo denigra al otro, lo hace sentir humillado, lo hace sentir mal, lo hace sentir burlado y él como que gana algo negativo, lo que llaman en el doctor Pierracos y en el Password lo que llaman el placer negativo. ¿Okay? Ese deseo de dañar comentando algo absolutamente nefasto, algo negativo. ¿Okay? En eso consisten los juegos psicológicos. También son compulsivos, también van por derroteros en donde la implicación emocional es fuertísima. Y también, como en el pasatiempo y como en el ritual, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y lo que tiene que decir, solo que en este caso de una sola vía, para cada vez hacerlo peor. Por eso dice Verne en cierto momento, un gran aprendizaje que él registró a raíz de hablar con un paciente suyo, que lo que busca el paciente cuando realmente quiere cambiar, cuando quiere sanar, son tres cosas. Necesita tres permisos. Él dice que lo descubrió hablando con un paciente a que él se dedicó a aconsejarlo y el paciente le dijo, pero doctor, yo no necesito que usted me diga lo que yo tengo que hacer. Yo lo que tengo que hacer ya lo sé. Y esto, escúchenlo bien, porque todos los que son terapeutas lo conocen, lo saben, lo han visto, lo han oído, lo han sufrido. El paciente le dice a Verne, yo ya sé lo que tengo que hacer. Yo no necesito que usted me venga a decir una vez más lo que yo tengo que hacer. Yo lo que necesito es que me dé permiso para dejar de hacer lo que hago mal. Y eso es lo que necesita la mayor parte de nuestros clientes. Y dice Verne, necesitan tres permisos. Permiso para amar, permiso para cambiar y permiso para al fin hacer las cosas bien. Estos son los tres permisos naturales de la terapia excelente para que la gente mejore continuamente. Entonces, en ese camino de la terapia excelente, ¿cuál es el siguiente paso que debemos encontrarnos una vez que podemos acceder a cuáles son los permisos concretos que el cliente necesita dentro del área de cambiar, amar y hacer las cosas bien? Un cuarto estado, un cuarto tipo de interacción o transacción que dice Eric Verne, que Hellinger toma para las constelaciones familiares, que es el estado de intimidad o de conexión con uno mismo y por ende de conexión por los demás. Ese estado en el cual pues tú te cuidas a ti mismo y tienes cierta consideración por la sensibilidad de las otras personas que te rodean y con las cuales estás en contacto. Terreno propio del niño interior, esa creación de Eric Verne, como decíamos en el video número 1, y que luego John Bradshaw lleva a fama mundial a través de un programa en los Estados Unidos televisivo mundialmente famoso y de libros mundialmente famosos del profesor
y sacerdote John Bradshaw. El estado de intimidad tiene una peculiaridad, el estado de saber qué es lo que siento yo aquí ahora, como decía John Grinder en sus talleres, decía, ¿ustedes quieren conectar con los demás? Bueno, pues ustedes tienen que cumplir 3 reglas. ¿Y cuáles son estas 3 reglas? Son 1, conexión total con lo que yo siento aquí y ahora. 2, conexión total con lo que yo siento aquí y ahora. Y 3, conexión total con lo que yo siento aquí y ahora. Esta es la regla para conectar con los demás, saber qué es lo que siento yo. Llevado a un extremo, o mejor dicho, al campo de otra teoría, ¿qué sería esto de conocimiento cabal de lo que yo siento aquí y ahora? Sería mi verdad emocional aquí y ahora del reversing, y sería la primera de las condiciones para que se cumpla el manejo hábil, obviamente, de la capacidad de la inteligencia emocional. Saber qué es lo que siento yo aquí y ahora. El gran GPS humano que nos va a guiar para que sepamos, ¿tengo que tomar esta decisión o no? ¿Qué dice mi cuerpo? ¿Tengo que tomar una decisión en este sentido o en este otro sentido? ¿Qué dice mi cuerpo? ¿Tengo que confiar en esta persona o no? ¿Qué dice mi cuerpo? ¿Tengo que confiar en que yo puedo conseguir esto con el desempeño que he alcanzado al día de hoy? ¿Sí o no? ¿Qué dice mi cuerpo? ¿Ok? Entonces, este estado de intimidad, que al mismo tiempo lo es de máxima creatividad, porque es el del niño interior, es un estado de fluidez, diría Mihaly Csikszentmihalyi, es un estado de conexión y de trance profundo creativo, estado de máximo aprendizaje, diría Milton Erickson. Ese estado en el que el tiempo pasa, como está pasando este video y tú lo vas viendo, me vas escuchando, no sabes cómo hago, pero de pronto dices, ¿pero cuánto rato pasó? ¿10 minutos? ¿Cómo? ¿Otra hora más? ¿Y cómo hace? Bien, lo hace sabiendo manejar la palabra de un modo que sea amable y fluido para tu cerebro, pero además en base a la autoconexión previamente a conectar aquí ante esta cámara. La autoconexión es la clave del niño interior, es la clave del estado de intimidad. Dice Verne, la humanidad, la gente quisiera estar en ese estado todo el tiempo, pero no se puede estar en ese estado todo el tiempo. Bueno, pero es una aspiración y además es un estado muy agradable, es el estado en el cual fluye el tiempo y uno tiene una pérdida de la noción del paso justamente de ese tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es una cualidad que tiene ese estado de autoconexión, de intimidad con uno mismo y los demás, que no tienen ni los pasatiempos, ni los rituales, ni obviamente los juegos psicológicos? Es esta: nunca se sabe qué es lo que va a suceder a continuación. No hay un guión escrito. Y esta es la clave de un comportamiento no hipnótico, de un comportamiento no previsible, de un comportamiento no de trance, pero al mismo tiempo y paradojalmente del máximo trance y del mejor de los trances, del trance de aprendizaje total, donde soy espontáneo y ante las circunstancias o los problemas o las situaciones diversas surge de mí una respuesta inteligente que resuelve las situaciones y una respuesta original, nacida en este momento, aquí y ahora. Una respuesta tomada desde la experiencia inmediata y no de un acopio de memorias. Como dice este autor, este psicólogo israelí, el de pensar rápido, pensar despacio, los 2 tipos de personalidad, la 1 y la 2, la histórica, la que toma resoluciones en el momento presente erróneas porque está tomando decisiones de memoria en base a datos que están memorizados, no están aquí, ahí fuera. Y la otra que toma decisiones en función de lo que realmente está pasando aquí y ahora. Estos son datos bien importantes a tener en cuenta para salir al fin de la adormidera esta en que nos encontramos debido a las memorias que arrastramos del árbol familiar y de nuestra propia biografía y socialización temprana y todas las programaciones que nos van introduciendo en la cabeza a lo largo de años y años y años, y que este tipo de cursos que hacemos nosotros en la Escuela Internacional de Coaching de Jalapa nos permiten quitarlos y nos permiten acceder a una vida libre, una vida sin guiones, una vida en la cual vivimos, como decimos siempre, nuestra vida y nuestro destino. Entonces, ahora que estamos en este punto tan interesante, vamos a dar un paso más. Decíamos antes que, según Verne, la gente estructura el tiempo de esta manera. Y tenemos
3 modos, pasatiempos, rituales y juegos psicológicos están fuertemente guionados. Es casi imposible apartarte del guión. Respondes como se espera de ti, respondes lo que se espera de ti, respondes en el tiempo que se espera de ti, respondes lo que se espera de ti, y lo que se espera de ti solo va a servir para que cada vez esté peor la cosa, y a pesar de eso tú compulsivamente sigues y vas más allá y haces eso que no quisieras hacer en el fondo, pero que acabas haciendo. Bien, esto es propio de un guión compulsivo, de algo que no puedes evitar meter la pata y metes la pata. Bien. Para salir de ahí, ya lo dije varias veces en estos videos que llevamos recorridos, es en el mismo estado. Donde fue grabado es donde se quita la grabación. En el estado de nivel de conciencia en el que fue programado es en el mismo lugar en donde se quita la programación. Ahora bien, fíjense que cuando nosotros hablamos de programación, hablamos básicamente de 3 estados. Hablamos de alfa, un estado de trance leve. Hablamos de tita, un trance más profundo, que además implica el movimiento de la respiración en el esternón, el movimiento de cabeza que comentábamos antes en otro video, e implica además un cierto tipo de obtención de respuestas de tipo espiritual. Es decir, uno pasa por la experiencia de tita, por ejemplo, meditando, vas a una meditación vipassana, te estás 10 días ahí, sales y sientes que has obtenido respuesta a muchas cosas para las cuales tenías dudas, objeciones, obstáculos, bloqueos, molestias, incomodidades, y de pronto todo es fácil, parece que te abres al universo y que el universo solo está deseoso de empujarte y acompañarte, este gran universo que ahora está de moda, y eso se obtiene en tita. En tita, en el estado tita de la mente, del cerebro, obtienes ese tipo de respuestas omnicomprensivas, abarcatorias, en su grado máximo, que son lo que típicamente llamamos respuesta de tipo espiritual, respuesta transpersonal, la propia respuesta que dice Grof o que decía el doctor Almendros cuando yo en los años 90 estaba en la ULIPCA, la Universidad de los Pueblos Libres de Europa, trabajando con la gente de la psicología transpersonal, las experiencias de muerte, renacimiento y trascendencia, ¿okay? Se obtienen en tita. Después de estar en tita meditando, no tienes por qué vivir algo dramático, pero experimentando en tu propio interior, sales renovado, con nuevas esperanzas, con nuevo brillo en los ojos, con nuevas ganas de hacer cosas, con nuevas esperanzas, con nuevas ideas y con un sentido de renovación casi celular interno completo. ¿Okay? Esa es una experiencia de trascendencia, de nacimiento, muerte y trascendencia, una experiencia del nivel transpersonal, del nivel más alto de los niveles neurológicos de la programación neurolingüística. Hacia ahí vamos, ahí es donde sanamos las cosas, ahí es donde reprogramamos al cerebro. Ahora bien, ¿cómo sucede esto en el contexto de una constelación? Porque ustedes que me están mirando, muchos son consteladores y consteladoras, y yo soy constelador y yo trabajo para consteladores y para consteladoras. ¿Cómo reconocen ustedes que esto está pasando? Bueno, hay varias señales. Hasta ahora nos hemos centrado de alguna manera en las señales negativas, cuando el cliente viene y está, como si dijéramos, encerrado en sí mismo. Y hemos observado que la propiedad que tiene fundamental una constelación es que te va a mostrar el lugar en el espacio, y en un espacio interior más que externo, y en un tiempo interno en que se produjo tu daño. Esto, para mí, es de crucial importancia. Ya saben ustedes, todos los que han estudiado intelectualmente o experiencialmente, que la constelación implica espacio, movimiento corporal, emociones, mirada y afirmaciones. Ahora bien, a veces viene gente que me dice, viene a hacer una constelación y te trae su interpretación, te viene y te dice, es que fui a un terapeuta y me dijo que esto me viene de mi padre, es que fui a un psicólogo y me dijo que es que tengo un complejo de no sé qué, es que fui a otro terapeuta y me dijo, y traen muchas interpretaciones las personas, ¿ok? Y las traen a la consulta de la constelación. Y en este punto, yo los invito a todos, consteladores y consteladores, a que no trancen más ya con interpretaciones sobre el origen de los problemas que trae la gente. Porque la constelación, vuelvo a repetirlo, no es una terapia, no tiene un vademecum. Nosotros no trabajamos con bipolaridad, sarampión o
o neumonía. Nosotros trabajamos con desórdenes sistémicos de tipo no pertenencia, exclusión, desequilibrio y desorden propiamente dicho, y vínculos inconscientes ocultos. Con esos 4 elementos trabajamos. No trabajamos con nombres que vienen de campos semánticos ajenos. Y entonces la peculiaridad para mí, altamente hipnótica y extraordinaria, fuera de cualquier, interpretación cerrada, es que la constelación te va a marcar en el espacio el origen de una situación. Y si tienes una herramienta que te marca en el espacio el origen de una situación, y en ese mismo espacio tú puedes trabajar ritual y simbólicamente con ese elemento que aparece, bendecirlo, honrarlo, darle su lugar, mirarlo, pedir una bendición, cualquiera sea el procedimiento que utilices hacia ese elemento que aparece, ¿para qué demonios necesitas saber? ¿Para qué necesitas saber si eso viene porque tu abuelo tenía una creencia que hacía que se enfermara del hígado? Si estamos yendo directamente a la raíz, ¿para qué vamos a irnos por las ramas? Estamos en la raíz. Recuerden que las constelaciones, su símbolo es un árbol. Recuerden que uno de los hitos de la bibliografía de constelaciones familiares de Ulsamer es: sin raíces no hay alas. Entonces, si estamos en la raíz, ¿para qué vamos a ir a las ramas? Ya estamos en la raíz. Y la raíz es el movimiento en el espacio. Yo recuerdo de siempre que tenía 20 años, vivía en Uruguay, y un día leí un libro de Castaneda. Si no mal recuerdo, era el segundo anillo del poder o era una realidad aparte. Fuera el que fuera, alguien me va a corregir y le agradezco que lo haga. Es el libro en el cual Don Juan le dice a Castaneda: quédate aquí en este cuarto, explora el espacio y encuentra tu lugar de poder. Y Castaneda se queda ahí y se pasa toda una noche buscando su lugar de poder. Bueno, pues yo leí eso e inmediatamente saqué de mi habitación en Uruguay todos los muebles a las 3 de la madrugada, vacié la habitación, la limpié, la barrí y empecé a rodar sobre el suelo en busca de mi lugar de poder. ¿Ustedes creen que lo encontré? Pues no, no lo encontré. Esto sucedió hace 35 años. No lo encontré. ¿Okay? Hoy día, con un procedimiento como las constelaciones, en 30 segundos cualquier ser humano encuentra su lugar de poder, su lugar del amor, su lugar de la prosperidad, su lugar de las bendiciones, su lugar de lo que quiera, porque hemos adquirido una nueva capacidad al modo de las tecnologías del yo que habla Foucault. La hemos adquirido y la hemos consolidado. Tenemos una herramienta increíble que nos permite detectar en el cuerpo, en la intersección del cuerpo con el espacio, en el diagrama ese exacto que dice en ese cruce emoción. Ahí encontramos el origen de las situaciones que están presentes en nuestro cuerpo durante el próximo minuto, pues acaban. ¿Ok? Entonces, vuelvo a decir, centrémonos allí y centrémonos en este sentido para que esto se vuelva más y más eficaz. Cuando el cliente viene, te trae esas interpretaciones. Viene hablando de un modo pues, especial que hace que no pueda entrar o enfocarse en el asunto en que quiere entrar o enfocarse. ¿Ok? Y además tiene un problema, que es una situación común a bastantes pacientes de bastantes tipos de terapias. Y es la siguiente. No te puede mirar a los ojos en muchos casos y tiene una situación muy concreta, y es que no puede enfocarte bien con la mirada, no puede mirarte quizá directamente a los ojos porque arrastra una situación que es previa, que da origen a esto, y es la siguiente, que no puede ver lo que tiene que ver. Y esto es crucial. Esto es crucial para entender los fenómenos hipnóticos y para entender el fenómeno particularmente hipnótico que se da en la constelación cuando el problema está presente y cuando el problema se ha disuelto. Y es que el cliente no puede ver aquello que debe ver. Entonces aquí abrimos un nuevo expediente para entrar a fondo a ver este gran concepto de las constelaciones que aporta Hellinger, que es lo que el cliente debe ver. Esto implica un fenómeno neurofisiológico de enorme calado y de gran profundidad,
y de gran resolución cuando logra el cliente enfocarse y llegar a su solución, cuando logra volver a tomar para sí lo que Hellinger llamó recuperar la mirada del amor. Es decir, que los que hasta ahora no se podían mirar, de pronto pueden mirarse. Esto es crucial, y no solo es crucial, es que es muy básico. Humanamente es muy básico. Es tan sencillo como esto. A mí me gusta explicarlo de esta manera. Cuando tú, por ejemplo, con tu pareja tienes un pequeño disgusto y este disgusto dura, pues lo que dure tu resiliencia, ¿no? Lo que tardes en volver a encontrar a tu niño interior con corazón y mirar con amor al otro, hasta ese momento, pues igual te cuesta mirar a los ojos al otro. O así sabemos que dos están enojados o distanciados porque no logran mirarse. Es lo que pasa cuando el paciente entra a tu consulta y dice buenas tardes y no te mira, pero cuando termina te mira resplandeciente y está feliz y quiere abrazarte y te da las gracias. Ha vuelto a ser él mismo, ha vuelto a recuperar su interior, la capacidad de resiliencia, de volver a ser él mismo. Eso que tienen los niños que se enojan, lloran, berrean, patalean y ya a los 3 minutos ya te quieren otra vez. Ese es el niño interior, esa es la resiliencia. Eso es lo que un terapeuta excelente consigue con el cliente, que el cliente vuelva a enfocar su mirada y te pueda mirar. Pero sobre todo, que pueda mirar aquello que hasta ahora no podía ver. Y el tema de lo que no podía ver es un súper temazo. Es que nuestra cultura básicamente humana es visual. La mayor parte de las interpretaciones y pensamientos que tenemos dependen del canal visual, de lo que nosotros vemos y elaboramos a partir de lo que vemos. Entonces, tenemos una idea en el cerebro de que si algo nos afecta mucho, debemos cerrar los ojos. De que si algo nos afecta mucho, si cerramos los ojos, además, si no lo vemos, entonces eso parece que deja de existir y que por lo tanto no me va a hacer daño, cuando en realidad es todo lo contrario. Cuanto más cierre los ojos ante lo que tengo que ver, más aquello queda guardado dentro de mí y más difícil resulta trabajar con ello. En el próximo video vamos a ver cómo confluyó en su día la programación neurolingüística para que Hellinger descubriera esto de abrir los ojos. Esto que Hellinger lo disfraza o lo pinta, no quiero juzgar a Hellinger, de algo como muy místico, muy espiritual, abre los ojos, mira, la mirada del amor, pero que es un proceso neurofisiológico básico, que está anclado en la más tierna infancia, cuando siendo niños nosotros pensamos que si yo me tapo los ojos, los demás desaparecen. Pero no es verdad. Yo puedo taparme los ojos, pero los fantasmas, como el dinosaurio de Monterroso, siguen estando allí. Los veo en el próximo video. Muchas gracias.